Bienvenidos al programa Mundo Ferroviario de Hablemos TV, el canal jurídico financiero. Soy Octavio Botella y el día de hoy hablaremos de la importancia de la movilidad en la economía y desarrollo en el Estado de México. Y para eso tenemos un gran invitado, Luis Gilberto Limón Chávez, quien es titular de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México. Bienvenido, Luis Gilberto, ¿cómo estás? Gracias, Octavio, muy amable, muchas gracias. Un saludo a tu audiencia y muy agradecidos de que nos permitan compartir con ellos este espacio. Gracias a ti y por favor permíteme decirle un poco al auditorio quién es Luis Gilberto. Luis Gilberto estudió economía en el ITAM con estudios de Derecho en la UNAM. Cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Columbia y los diplomados Calidad y Mejoramiento en los Servicios Públicos también por el ITAM y Análisis Político Estratégico en el CIDE. Además cuenta con una experiencia profesional de más de 20 años, tanto nacional como internacional y especialmente en materias económicas, financieras y de infraestructura. En el sector público ha desarrollado diversos cargos como secretario de Movilidad del Estado de México, en donde primero fue secretario de Comunicación. También se ha desempeñado como director general adjunto de Finanzas, Administración y Operaciones de la Financiera Nacional del Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, donde se desempeñó como titular de la Dirección General Adjunta Fiduciaria, entre otros cargos más en su vasta carrera. La verdad, Luis Gilberto, muchas gracias, me alegra tenerte entre nosotros. Me gustaría dar toda la semblanza, pero bueno, el tiempo lo tenemos limitado. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Octavio. Y bueno, para entrar en materia de la entrevista, me gustaría preguntarte, Luis Gilberto, ¿cuáles son los pilares del programa de movilidad del Estado de México que tienen en puerta? Para entender la importancia que tiene la movilidad en el Estado de México, yo creo un primer paso es contextualizar la realidad del crisol que significa el Estado de México. Si lo pudiéramos equiparar, seguramente el Estado de México es un país. Tiene un PIB similar a varios países de Europa, a muchos de los países de Centroamérica sumados. Y en este crisol de realidades encontramos un Estado de México abierto al mundo, vinculado a los mercados, a los principales puertos, a los principales centros de producción del resto del país. Tal es así que el 70% del valor de la carga que se mueve por vía terrestre pasa necesariamente por el Estado de México. En este contexto, las autopistas que tenemos en la red estatal suman más de 440 kilómetros de altas especificaciones, algunas de las autopistas que generan más ingreso de todo el país y que constituyen un activo que le permite estar al Estado de México abierto al mundo, que le permite desarrollar la integración de cadenas de producción, donde el Estado de México es uno de los lugares donde se produce más actividad industrial y de servicios del país. También el Estado de México pues, cuenta con unos aeropuertos, de los 5 aeropuertos más importantes a nivel de carga del país y que a pesar de la crisis que estamos viviendo en el tema económico, este aeropuerto, dado su dinamismo y el propio dinamismo de la economía mexiquense, sigue creciendo a tasas de 2 dígitos y esperamos que se siga fortaleciendo la vocación del aeropuerto de Toluca como centro generador de carga y también como el principal aeropuerto de servicios para la aviación privada de América Latina. Tenemos el Estado de México metropolitano, con los 2 grandes urbes, la urbe del Valle de México, donde compartimos con la ciudad origen y destino, y lo que nos obliga a empujar políticas públicas de vialidad y fundamentalmente de garantizar el acceso de los mexiquenses lo más rápido a los centros de trabajo y de educación que ofrece la Ciudad de México. En ese aspecto, el Estado de México es muy competitivo en el sentido de que contamos con una red de transporte masivo de 4 líneas de Mexibus y una línea de teleférico. El Estado de México dinámico y que obliga a nuestras entidades, a la Ciudad de México y
y al Estado a coordinar políticas en beneficio de nuestros habitantes. La gente no conoce de límites territoriales, la gente lo que necesita es llegar rápidamente a su destino. Y donde, para que podamos dimensionar lo que significa esta coordinación, se ejecutan más de 8,5 millones de viajes diarios, lo que significa pues garantizar ir mejorando de manera continua, porque es un tema sensible para las familias, para la competitividad económica del Valle de México, para el principal centro productor del país. También tenemos un Estado de México alejado de estas urbes, es un Estado de México donde yo lo podría llamar tradicional, donde fundamentalmente se dedican a actividades primarias y secundarias. Y ahí está presente también el Estado de México. De acuerdo. Ahora cuéntanos, Luis Gilberto, ¿cómo se constituye la red de transporte del Estado de México? Tenemos más de 4,326 kilómetros de caminos en los 125 municipios del Estado, donde el Estado de México, el gobierno del Estado de México está presente en cada una de las comunidades y donde el reto es, dada toda esta infraestructura, no solo es seguirla desarrollando, sino también mantenerla en óptimas condiciones, ir mejorando dadas las condiciones económicas que enfrentamos día con día. Hay que encontrar mecanismos eficientes para garantizar que la gente tenga acceso a a vialidades en buen estado y seguras. Adicionalmente, pues el tema del transporte público, donde tenemos un reto enorme. Hay más de 170,000 concesiones reconocidas en el Estado de México, donde la gente no evalúa bien, más del 70% de los mexicanos no evalúa bien el servicio, y donde enfrentamos el reto fundamental de irlo mejorando, de que sea más seguro, evitar que siga encareciéndose a lo largo del tiempo, como ha venido sucediendo. Bajo el panorama que nos has dado, Luis Gilberto, entendemos que el Estado de México es un gran territorio en el que garantizar la movilidad de toda la población pues necesita de un enorme esfuerzo. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el Estado de México en términos de movilidad? Nuestro reto es mejores servicios y que garanticemos que sea más económico. Esos son los retos que enfrenta el Estado de México. ¿Qué estamos haciendo en cada uno de los rubros? El gobierno del Estado, sector dinámico vinculado a los grandes mercados que garantiza, estamos impulsando una serie de construcción de altas autopistas de altas especificaciones. Recientemente pudimos aperturar la operación de la Toluca-Naucalpan, que permite acercar a los dos valles principales de nuestro estado, donde la comunicación está garantizada en tan solo 23 minutos, del Toluca a Naucalpan. Estamos en construcción de la autopista Siervo de la Nación, que va a permitir acercar verticalmente al estado de la zona de Río de los Remedios hasta la zona de Venta de Carpio, y eventualmente buscar su desdoblamiento hacia la zona de México-Pachuca. Adicionalmente, ya empezamos la construcción de la Conexión Oriente, que es la continuación de Periférico, y que lo estamos haciendo de manera muy coordinada con la Ciudad de México, y donde aquí quiero mencionar la colaboración sin precedentes que está teniendo el gobierno de Alfredo del Mazo con el gobierno de la doctora Sheinbaum para garantizar que en materia de movilidad las cosas sean mejor para la gente. Como te decía, la gente no conoce de jurisdicciones. La gente conoce de que tiene que mejorar sus servicios. Y este ámbito de colaboración no solo se constriñe a la movilidad, también abarca temas de seguridad, temas de agua, temas de medio ambiente y un sinfín de realidades que nos competen a ambas entidades en el territorio que compartimos dentro de la megalópolis. Bien, son grandes los proyectos que se están desarrollando en materia de movilidad para el Estado de México.
Pero, ¿cuáles son las principales ventajas de estas obras para los mexiquenses? Las obras que te mencionaba, por ejemplo, va a permitir, en el caso particular de la Toluca-Naucalpan, integrar el aeropuerto de Toluca al sistema aeroportuario metropolitano, que va a estar constituido por el aeropuerto Benito Juárez y por el aeropuerto Felipe Ángeles. De igual manera, el gobierno del estado, a través de una de sus concesiones, está construyendo el principal acceso al aeropuerto Felipe Ángeles para garantizar la comunicación hacia el norte del aeropuerto Benito Juárez. Te digo, estamos construyendo la conexión oriente y conecta hacia la zona de Río de los Remedios, de la zona de Texcoco. Otra autopista que estamos empujando es la Tultepec Pirámides, que ya se encuentra en un proceso de liberación de derecho de vía, una inversión muy considerable de más de 4,000 millones de pesos, que va a permitir conectar de oriente a poniente el estado y garantizar el acceso del valle, de los valles de Hidalgo hacia la zona poniente y el aeropuerto Felipe Ángeles y la conexión con el circuito exterior mexiquense. Asimismo, estamos empujando y dando continuidad al macrolibramiento mexiquense. El macrolibramiento mexiquense, cuando esté terminado en algunos años, lo que va a garantizar es que tú tengas conectividad desde la zona de Toluca, a través de la Toluca-Naucalpan, hasta la zona de Texcoco. Lo que va a garantizar un anillo que le va a dar una competitividad al Estado de México sin precedentes. Estamos estructurando el proyecto para que sean una derrama de inversión de más de 20,000 millones de pesos. Y siempre confiando en el sector privado, donde podemos hacer alianzas en beneficio de la gente. Vaya, son grandes las obras en las que se está trabajando para los mexiquenses y gracias, la verdad, por compartir con nosotros estos avances. Sabemos que existe una gran cantidad de personas con la necesidad de moverse diariamente a la Ciudad de México. En este sentido, ¿cómo se desarrolla el transporte masivo en el Estado de México? Lo que te comentaba del transporte masivo, donde es la principal vertiente, nosotros consideramos que el transporte masivo es fundamental para llevar a la gente que tiene necesidad de conectar sobre todo con la ciudad, con los centros de trabajo y estudio de la Ciudad de México, un transporte masivo que mejore la calidad en el servicio, que sea más económico, que reduzca tiempos. Y en este sentido, recientemente iniciamos pruebas preoperativas del Mexibus 4, que consideramos que es es un parteaguas en términos de conexión metropolitana. Eventualmente, lo que ya llega hoy a Indios Verdes, que es el principal paradero de América Latina, el principal centro de transferencia de América Latina, pero eventualmente estamos en pláticas con la Ciudad de México para garantizar que también pueda llegar un poco más al sur, hacia la Raza, y que garantice el acceso a otros sistemas de Metrobús, Mexibus, y de teleférico, lo que va a permitir hacer integración de redes. El acervo de activos de movilidad que tiene el Estado de México muchas veces está poco conectado. La estrategia que tenemos actualmente en esta administración es de garantizar circuitos en beneficio del tiempo, de la competitividad y también de ahorrarle costos a nuestros usuarios. En ese sentido, también, además del Mexibus 4, estamos empujando una línea de teleférico que también llegue a Indios Verdes. Ya llevamos 2/3 partes de avance, y que se suma también a lo que está construyendo la ciudad en términos en teleférico, que permite a poblaciones que no han sido muy favorecidas a lo largo del tiempo a tener un acceso a un transporte digno, seguro y sobre todo digno, que les garantice que no se van a mojar, que no van a estar a la intemperie, porque muchas veces, como tú sabes, desafortunadamente, la pobreza en la América Latina se concentra en las laderas de los cerros. La gente no puede continuar viendo continuar viviendo esta realidad. Los teleféricos lo que permite es que, ante la imposibilidad de poder llevar un transporte
férreo o de Mexibus porque necesita ocupar mucho espacio, estos teleféricos son una opción a estas poblaciones que tradicionalmente están olvidadas. En el tema o sea, lo que te decía de la red de caminos rurales, el Estado de México continúa siendo innovador en el tema, donde estamos empujando un sistema de mantenimiento por estándares de desempeño. ¿Qué significa eso? Tradicionalmente la obra pública lo que conlleva es el pago por volúmenes. O sea, tú ejecutas una obra pública de mantenimiento, de ampliación, de modernización, y lo que hace el Estado es pagar volumetría. Aquí lo que estamos pagando son resultados. El gobernador está empujando un tema fundamentalmente social, uno de los pilares, además del cuidado de las mujeres del Estado de México, es abatir las condiciones de pobreza que aún existen desafortunadamente en nuestro Estado. Y fundamentalmente lo que estamos concentrando estas intervenciones es en la zona sur del Estado, donde se presentan los mayores rezagos sociales. Los caminos representan una oportunidad para los mexiquenses en esta zona surponiente de nuestra entidad. Representan una puerta para acceso a servicios públicos, a conectar a los mercados y para desarrollar sus actividades económicas. Los caminos se vuelven un aspecto fundamental para combatir la pobreza en muchas de las comunidades. Pueden ser la diferencia entre que alguien pueda colocar su cosecha o que sus niños puedan ir a la escuela o acceder a servicios de salud. Esa es la preocupación que tenemos y donde nuestro empeño está focalizado, te digo, en estos 1,600 kilómetros de caminos rurales en el sur del estado y donde la asociación con el sector privado es en un sentido positivo. El de la distribución de riesgos es el pago existe con el cumplimiento de estándares de desempeño. Este tipo de esquemas ya se habían desarrollado en la federación y han probado pues, ser más económicos y sobre todo eficaces. Tenemos mucho más obras en proceso. La derrama económica que estamos impulsando a través de estos proyectos pues es muy considerable, como te decía, simplemente en términos de autopistas, estimamos que podríamos estar empujando inversión por más de 50,000 millones de pesos. Y en cuestión de transporte concesionado, como te decía, enfrentamos este reto fundamental que significa el controlar 170,000 concesiones y administrar 8,5 millones de viajes diariamente. Como te decía, no estamos satisfechos. Yo creo que ahí la clave es trabajar con los concesionarios, no trabajar de espaldas a ellos y fundamentalmente lo que tenemos que garantizar es que haya viabilidad financiera en el sector. En ese sentido, queremos empujar corredores de mediana capacidad que garanticen que el índice de ocupación de cada una de las unidades permita tener viabilidad financiera. Quiero explicarme. Actualmente, muchas de las unidades de transporte público concesionado en el estado tienen un índice de ocupación muy bajo. ¿En qué medida repercute? Pues que no haya podido, o sea, al no ser rentable, sino simplemente sacar los costos operativos diarios, pues hay poca sustitución de unidades, existe la guerra del centavo, las unidades están haciendo parada en cada una de las esquinas, y eso que conlleva pues a condiciones de seguridad no las más óptimas que nos gustaría. Nosotros tenemos que trabajar en un sistema que lo hemos venido platicando con los concesionarios para hacer corredores de mediana capacidad, donde a la par que se garantiza una rentabilidad financiera, también tú lo que haces es evitar que, dada esta fragilidad financiera, exista de manera natural el reclamo de que es necesario subir las tarifas. Nosotros necesitamos aumentar ingresos por kilómetro
pero no lo podemos hacer a costa de los usuarios, y creo que ese es el mensaje que hemos mandado con nuestros concesionarios. Yo creo que ese es el panorama general, Octavio. Y ha sido un panorama general bastante claro, Luis Gilberto. Muchas gracias. Ahora, y para finalizar esta conversación, me gustaría que nos compartieras en dónde está o dónde se encuentra el desarrollo del sistema ferroviario en el Estado de México. Nosotros somos unos convencidos de que los sistemas ferroviarios son ordenadores del territorio. Generan derrama tecnológica hacia otros sectores de la economía, son integradores y que garantiza la conectividad con los grandes centros generadores de empleo. Yo creo que eventualmente, conforme vayan mejorando las condiciones, podríamos estar pensando en algunos otros sistemas, no solo férreos como, o sea, pesados como sería un metro, sino eventualmente pensar en las ampliaciones que ha planteado el gobierno federal de los trenes suburbanos. El Estado de México lo que tenemos que garantizar es continuar apoyando a la Federación para que el Tren México-Toluca sea una realidad a la brevedad. Ahí tenemos una colaboración muy constante y fluida, sincera con la Federación, y yo creo que eso va a generar condiciones de una derrama social y financiera importante a lo largo del corredor del Tren México-Toluca en cuanto esté terminado. ¿Cuál es nuestra labor? Garantizar la viabilidad financiera del proyecto, como ordenando el sistema troncoalimentador, en el sentido de que yo creo que los transportes de mediana y baja capacidad deben de contribuir a este ordenamiento. También vemos, saludamos con mucho agrado la iniciativa del gobierno federal de llevar al aeropuerto Felipe Ángeles el desdoblamiento del tren suburbano. El tren suburbano, que hoy corre desde Buenavista, ha demostrado ser un servicio digno, ordenado, seguro, y yo creo que esta iniciativa de desdoblarlo hasta el aeropuerto Felipe Ángeles pues va a hacer una derrama económica y va a permitir ordenar el territorio en las zonas por los donde vaya transcurriendo el tren, ¿no? Eventualmente, pues, yo considero también que seguir empujando el tema teleféricos es un sistema que para mí es equiparable a férreo, pero es aéreo, ¿no? Nada más que permite tener esa vocación social donde las poblaciones, como te decía, donde se concentra la marginación en las laderas de los cerros, la gente pueda tener acceso después a los sistemas troncales, como es el metro o otros mexibuses. Yo creo que esos son los retos que enfrenta el Estado de México, y en nuestras manos está que continúe siendo el motor económico y logístico del país. No, bueno, tengo que decir, Luis Gilberto, que nos diste un viaje por todo el estado y por todas las necesidades que tiene en cuanto a movilidad se refiere. Si no me equivoco, el Estado de México es el estado más poblado del país, y que, si, que bien lo platicaste, digo, yo por un tema de trámite, ayer estuve en Huixquilucan, yo vivo por allá, y tuve que ir a la cabeza municipal, y es sorprendente la versatilidad que tiene el Estado de México, porque en unos kilómetros de estar en una zona urbana, estás ya prácticamente en una zona rural, ¿no? Y es increíble la diversidad que tiene nuestro estado. Tengo que decir también que ya tuve la oportunidad de hacer el tramo de autopista que va de Toluca a Naucalpan, y es una maravilla de autopista. Entonces, creo que la gran diversidad de medios de transporte que ofrece o que tiene la necesidad del Estado de ofrecer por sus características, por lugares donde tiene alta densidad demográfica y tiene zonas donde no es tanta, la necesidad del sistema metropolitano aeroportuario, ¿no? Que también hay que hacer ahí una red de transporte. Y a lo mejor con lo que me quedo en esta plática es la gran importancia que tiene el integrar los distintos tipos de transporte, ¿no? El hacer esta red que tú mencionas y que haya una verdadera conectividad
para que la persona que va al aeropuerto pueda llegar fácilmente, o esta familia que vive a lo mejor en la ladera de un cerro, como mencionas, pueda llegar también y conectar con otros sistemas de transporte para que su trayecto, su día a día, la forma de desplazarse por trabajo, por temas personales, por un tema comercial, ¿no? De negocios, sea sencilla, sea más rápida, sea más eficiente. Y desde luego creo que los sistemas de transporte de mediana capacidad hacia arriba, pues como bien decías, lo importante que es el eficientar los costos de operación, el eficientarle a este concesionario que no incremente sus costos, más bien que los baje para que sea más eficiente y que pueda también mantener un servicio de calidad, ¿no? Me encantó el viaje que nos diste, nos hablaste de aviones, nos hablaste de teleférico, nos hablaste de las autopistas, de los trenes, ¿no? Y yo, bueno, obviamente nosotros en Mundo Ferroviario vemos la importancia que tiene este sistema de transporte para los países que queremos un crecimiento, que queremos desarrollarnos, ¿no? Y sin duda, el construir este tipo de sistemas de transporte, por lo que me estás platicando, puede ayudar a hacer que la movilidad en el estado sea mucho más ágil, ¿no? Y combinarla con otros sistemas de transporte. Me queda clarísimo. Y bueno, pues la verdad es que también el tiempo apremia, mi querido Luis Gilberto. Me encantaría, no sé si más adelante podríamos volver a platicar, porque el transporte es un ente vivo, ¿no? Va creciendo, va evolucionando, y seguramente en el futuro vamos a ir viendo nuevas cosas. Hablabas mucho del tramo me parece que es de Catepec a Indios Verdes, del teleférico, ¿no? Que también, que ya lleva un gran avance, y a lo mejor después podemos hablar de ese tipo de logros que están teniendo en el Estado de México. No sé si te parece adecuado. Estamos a tus órdenes, Octavio. El mensaje final es que somos conscientes de la responsabilidad que tenemos de garantizar que los más de 7 millones de mexiquenses tengan garantizado un derecho que es el derecho humano a la movilidad. Ahora se está conceptualizando así, apenas se está reconociendo, pero nosotros entendemos que es el mecanismo a través del cual puede la gente tener acceso a salud, a educación, donde el mecanismo a través del cual de la gente puede llevar el pan a sus mesas, y por eso nos encanta esta área, porque genera empleos, porque puede ser un mecanismo de crecimiento social. Nosotros no solo son los grandes números de inversiones, sino fundamentalmente lo que significa en términos de empleos, y de que esa madre pueda llegar rápido a ver a sus hijos después de una jornada extenuante de trabajo, y que en nuestras manos está que mejoremos los tiempos y que sea de manera más segura. Entonces, somos unos privilegiados de participar en este sector. Y la inclusión, el acercar las largas distancias, acortarlas, y desde luego la seguridad es un punto súper importante. Y bueno, pues muchas gracias, Luis Gilberto Limón Chávez, secretario de Movilidad del Estado de México. Muchas gracias por compartir esta plática con nosotros, y de verdad me encantó el viaje que nos diste por el Estado de México. Y bueno, muchas gracias a ustedes por seguirnos y acompañarnos en este nuevo programa Mundo Ferroviario de Hablemos TV, el canal jurídico financiero. No olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima.